Bueno, este video que sigue es el que corresponde a cómo colorear, cómo vectorizar y cómo colorear eh, dibujos simples, pero en Inkscape, que es lo que estuvimos tratando de hacer hoy a la mañana en la clase y se nos complicó un poco. Bueno, ahora en este video les explico bien en detalle todas las funciones para poder vectorizar bien el dibujo y poder colorearlo de manera profesional. ¿Mm? Eh, bueno, en principio lo que tienen que hacer es ir a abrir y buscar el archivo SJPG que habían generado en Photoshop. ¿Mm? El del Tucán, bueno, en mi caso es el del Tucán limpio. Fíjense que ahí dice, le pone estas opciones por defecto, desde archivo, ninguno, incrustar, dejen todo así. Si ustedes no ponen incrustar, le va a pedir los enlaces de la imagen. Le va a abrir el mapa de bits, igual que en Illustrator. Ahí van a trayecto y en trayecto ponen vectorizar mapa de bits. ¿Mm? En vectorizar, nosotros hoy a la mañana habíamos usado otra opción, que era la de trazado de línea central. ¿Mm? O autotrazo, las dos habíamos probado. Eh, yo estuve probando y la de corte de luminosidad para estas ilustraciones que son de línea negra y fondos blancos es la mejor que hay y la más eh, similar a Illustrator. Entonces, fíjense que este programa me deja la imagen de fondo, el mapa de bit, bórrenlo porque le ocupa memoria, les ralentiza el programa, así que bórrenlo y quédense con la imagen vectorial como en Illustrator. Fíjense que hasta acá es similar a Illustrator. Después las herramientas van variando de acuerdo al programa, pero es cuestión de aprender a usarlas y practicar, nada más que eso. Al resultado van a ver, es similar y de las mismas características que con Illustrator. Bueno, ahí estoy generando un rectángulo para poder eh, lograr las capas de las distintas partes de color que quiero de mi dibujo lineal. Lo mando para atrás y después lo que voy a hacer es con esos dos elementos seleccionados voy a fíjense que si usan esa, le selecciona la línea, que es la que usábamos hoy a la mañana. Eh, lo que voy a hacer con el trayecto es lo mismo que hice en Illustrator. Lo voy a dividir. Fíjense que me genera un montón de capas de información. Pero hasta ahora es como Illustrator. Me genera una silueta, eso lo elimino, no me interesa. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es tratar de introducir el color como hice en Illustrator. Nada más que acá es un poco más complejo. Para los que, por ejemplo, manejamos Illustrator y Photoshop, porque los menús son otros. Eh, en ese sentido, hasta que se encuentran los menús. Una vez que se encuentran los menús, fíjense que tienen la posibilidad de trabajar en RGB o transparencias o en la rueda, que es la rueda del círculo cromático, donde dice rueda. Yo voy a usar círculo cromático, que es lo más común y lo más fácil para todos y todas. Bueno, ahí voy a buscar, no lo voy a colorear de la misma manera que en Illustrator, porque no recuerdo los colores, pero bueno, para que vayan viendo, se pueden poner colores de fondo, que es el relleno, color de trazo, que vendría a ser la línea, de la línea alrededor de la forma, y el estilo de trazo, el estilo de línea, igual que en Illustrator. Lo que tiene este programa que me genera, o sea, con la vectorización, un montón de capas de información, un montón de capas vectoriales, o sea, que no es lo mismo que que a mí, gráfico con bosquejo, me lo simplifica en Illustrator, ¿se entiende? Eh, bueno, acá esa capa de información es mucho más detallada. Fíjense que se le puede cambiar, ahí tienen relleno y trazo abajo, se le pueden cambiar los colores según lo que seleccionen de la forma. Si seleccionan la forma, se le puede cambiar relleno, color, trazo. ¿eh?
incluso se le puede cambiar el grosor. El color acá es más complejo en el sentido de que el gotero no funciona tan bien como en Illustrator, pero si copian el color, fíjense que ahí el naranja del pico, después me va a costar volver a replicarlo, pero fíjense que cada color donde dice RGBA abajo a la derecha, cada color tiene un nombre. Si ustedes copian ese nombre y lo pegan, van a poder clonar el color exactamente. Bueno, acá lo que estoy haciendo es, bueno, poniendo colores y como les decía, estaba probando el gotero. El gotero no funciona de la misma manera que si funciona para clonar algunos colores, pero sobre las formas vectoriales es complejo porque al tener muchas formas no hay una que reconozca. ¿Se entiende? Esa es la cuestión. O sea, si yo genero a lo mejor formitas cuadradas al lado y las entinto de los colores que yo quiero y después tomo de ahí, me va a ser mucho más fácil y se va a poder utilizar. Fíjense que ahí la línea está verde, la línea de contorno del dibujo vectorizado. Más allá de la línea negra que ya tiene el dibujo, me genera una línea aparte el trazado. Yo tengo que eliminar esa línea. O la pongo negra, si me deja, o si puedo la elimino. Tengo varias opciones. O sea, si la puedo poner negra, la pongo negra. Ahí está negra, pero tienen que tener en cuenta que el negro tiene que ser igual al valor interno de la línea. O sea, no puede ser otro negro. ¿Se entiende? Por eso digo que tengan bien en cuenta lo de los perfiles. Si no, tengo una opción que es el signo de interrogación, que después lo van a ver, que me elimina la línea esa del trazado, la línea verde vendría a ser. Ahora lo van a ver. Bueno, básicamente es similar, nada más que me vectorizó con un poco más de detalle. Fíjense que van a encontrar unos puntitos verdes, que esos puntitos verdes tienen que ver con la calidad de la imagen, o sea, la calidad del trazo. O sea, este trazo era un trazo hecho con fibra, con un lápiz grueso, con una fibra gruesa, de punta gruesa, y la porosidad del papel, cuando quemé la imagen y no la retoqué, me generó esos puntos que eran en blanco, ahora me los pone en verde. Fíjense acá en el centro cómo me genera de nuevo el trazado de alrededor, o sea, de la forma negra del cuerpo, verde. Y lo tengo que eliminar o ponerlo del mismo color. Eso es lo que les decía del puntero. Bastante complejo. Las formas, cuando se vectorizan, generalmente generan mucha información. Fíjense todos los nodos que tiene. Los nodos son pedacitos que se van uniendo uno atrás del otro. Fíjense que hay 1.000.000 de nodos. Eso genera mucha información que muchas veces es difícil de leer. Y algunos programas hacen este tipo de cuestiones, generan este tipo de cuestiones. Pero fíjense que el trazo se puede modificar de la misma manera que en Illustrator. Si escuchan la perra de fondo, no se asusten. Es parte de la virtualidad. Fíjense que para eliminarlo van a tener que tocar o sacar. Fíjense que tienen otra capa de fondo. Hay varias capas que me genera. Fíjense que van a tener que ir o eliminando capas o tratando de el trazado ese convertirlo al mismo color. A mí me costó mucho con el puntero, no es tan simple como en Illustrator. Cuando si vieron el video de Illustrator van a ver que es mucho más simple el tema del trazado y el fondo. Pero fíjense que ahí logré modificarlo. Ya les dije, se puede copiar el nombre del color o pueden eliminar la línea. Bueno, ahí está. La otra liñita verde que ven ahí tiene que ver con el trazado interno
de la línea negra, que ahí está seleccionada. Bueno, la opción es básicamente esa. Ahí estoy simplificando los nodos. Se pueden eliminar nodos como en cualquier otra aplicación. Igualmente no se los aconsejo porque ya eso lo que haría es ir modificándole la forma. Y bueno, tienen que ir probando. Traten de despejar la mayor cantidad de formas posible, de eliminar la mayor cantidad de formas posible. Quédense con las principales. Fíjense todas las formas que me generó en la vectorización. Eso es propio de la vectorización y del programa. Fíjense que tengo una capa arriba, una capa abajo. Bueno, traten de eliminar lo más que puedan y de quedarse con las partes internas que más les sirvan. Fíjense que tienen varias opciones, o sea, para ir mandando partes para atrás o para adelante, para ir probando. Bueno, pueden ir cambiándolas de color, tocando, siempre seleccionando con la flecha de arriba, que es la primera herramienta que tienen a la izquierda arriba. Esa es el seleccionador. Bueno, fíjense ahí, incluso le estoy cambiando el color al ojo, le voy a cambiar el color al ojo, voy a tratar de modificar la forma para que vean y para que vean cómo se puede modificar y se puede agrandar proporcionalmente o desproporcionadamente. Al ser una forma vectorial la puedo ensanchar y agrandar todo lo que quiera y no va a perder resolución. Eso en cualquier programa que use formas vectoriales va a pasar lo mismo. Me va a conservar la resolución. Fíjense bien la utilización de las herramientas. Ahí todavía tengo los colores verde dentro de las formas que yo estoy coloreando. Y fíjense que quiero sacar el contorno este verde. Tengo que hacer lo mismo que hice en el cuerpo. Si no lo puedo hacer, tengo una opción que ahora le voy a mostrar, que es la del signo de interrogación, que es no definir color, hacerlo indefinido para que no pueda ser heredado. Fíjense que ahí eso me elimina la línea esa verde. Esa es otra opción que tienen. Ahí le voy a hacer un zoom para que vean que la línea verde desapareció y que me quedó la forma amarilla, o sea, el color amarillo pegado a la forma de la línea de trazo negra, que es lo que yo quería. Voy a hacer lo mismo en el ojo. ¿Y acá qué pasó? Quiero que vean. Quiero que vean, en realidad me eliminó la línea verde, pero hay otra línea detrás. Esa línea detrás en realidad es otra forma que está detrás del ojo, que es la línea negra, o sea, que me la hizo gruesa el programa. Ahora van a ver. Van a ver que pruebo varias veces para cerciorarme de que es la misma forma con contorno negro. ¿Ven? Tengo dos formas medias circulares. Pero ¿qué pasa? Esa está unida a toda la línea y esta no. Entonces yo quiero ponerla de otro color. ¿Qué voy a hacer? La puedo agrandar. La puedo agrandar desde las partes, o sea, desde las flechas de las puntas. Si aprieto Shift me va a agrandar proporcionalmente. Si no aprieto Shift me va o expandir o condensar la forma. Eso como en cualquier programa vectorial. La puedo agrandar o la puedo mover desde los manejadores estos, para la izquierda, para la derecha. Los manejadores que tengo arriba. Esas son coordenadas. Bueno, como les venía diciendo, esta forma ustedes las pueden estirar, condensar, aplanar como quieran, o la pueden agrandar de manera proporcional desde los manejadores que están ahí arriba o desde las flechas apretando Shift o las flechas de subir, bajar o ir para los costados. Esto se puede hacer en casi todos los programas de la misma manera.
Fíjense que ahí incluso si ponen el candado, queda anclado, queda anclada las medidas, o sea, se van corriendo proporcionalmente en cuanto al ancho y al alto. ¿m? Bueno, más o menos para que vean. Era un poco eso. Eh, Fíjense, mientras seguimos viendo, mientras siguen viendo, o sea, yo voy agrandando la forma esa, pueden ver también que la línea negra quedó como bastante reventada. Más allá de estar vectorizada, ese reviente de la línea que se llama de eh, esa línea de punto o serruchito, tiene que ver, o sea, con el papel y con el tipo de material que se usó para hacer el trazo. Si ustedes usan un papel satinado como una hoja de ilustración y una microfibra indeleble de punta redonda y de metal, obviamente ese trazo va a ser mucho más certero y si la línea es continua va a ser mucho más lineal y la línea que ustedes tienen incluso hasta va a ser más fina para vectorizar y más similar a la que se hace con un instrumento como puede ser el pincel o el lápiz con la tableta. ¿Se entiende? Depende del material, depende de la hoja, del tipo de escaneo, bueno, de un montón de cuestiones. O sea, obviamente eh, algún trazado realizado en Photoshop también se puede vectorizar, pero antes de realizar un trazado, una línea en Photoshop y vectorizarla, es conveniente, para vectorizarla es conveniente hacerlo directamente con pluma en alguno de estos programas ya vectorizado y la línea va a quedar sin ninguna imperfección. Eh, Bueno, fíjense acá como voy cambiando los colores, voy eliminando los contornos, ahora voy a trabajar sobre la pata igual que en el anterior video eh, y voy a tratar de solucionar el tema de la imagen cortada. Acá va a ser más complejo que en Illustrator cerrar la forma lineal con negro de la pata que está atrás, o sea que no tiene color porque, como ahí les muestro, porque por todas las capas de vectorización que me generó el programa, ¿no es cierto? De todas formas, eh, uniendo y generando una forma chiquita negra, o sea, lineal, como se hice en Illustrator, lo van a poder hacer también. Tienen que tener en cuenta de que la capa que le una no sea todo. Bueno, fíjense que también estoy usando determinadas herramientas para hacer trazados vectoriales, como puede ser el lápiz, la pluma, o la herramienta esta de trazado más orgánico. Pueden elegir ustedes la herramienta que quieran. Eso depende de la estética, o sea, no la estética, porque la estética, o sea, la definimos en esto, en colores planos, sombras orgánicas, lineales y planas, y luces orgánicas, lineales y planas, pero sí en cuanto a el diseño de la línea, colores, o sea, los colores de la línea de los personajes pueden ser de color, no necesariamente tienen que ser negros. Eso lo pueden ir decidiendo ustedes eh, y pueden elegir el programa que más les ayude a trabajar o pueden mezclar varias herramientas de distintos programas, que esa es la idea del curso. ¿Mm? Pueden hacer una parte vectorial y una parte en Photoshop o en Sketchbook. O sea, para los que no tienen tableta, eh, es más todavía más importante que, que puedan conocer las herramientas de todos los programas. Sobre todo eh, para este tipo de ilustración que estamos haciendo, ¿no es cierto? Fíjense que incluso este vectorizado me pone estos puntos verdes, esos puntitos verdes que también tienen que ver con la rotura de la hoja, los poros de la hoja, o sea, eso
es como los agujeritos de o sea, de las líneas de la fotocopia, ¿vieron? Bueno, acá está en verde obviamente porque después de vectorizarlo todo, o sea, todo el trazado lo seleccionamos a verde por la forma que teníamos atrás. Quedaron verdes, pero son, fíjense que incluso son autónomos al trazado negro, o sea, a la línea negra. Estoy probando algunas herramientas como para hacer la sombra y la luz, alguna sombra, alguna luz, que tampoco tiene que ser como yo hice acá la sombra y la luz. Yo estoy haciendo esto de manera muy rápida y a manera de ejemplo. Obviamente quiero que trabajen más el detalle, digo, eh, puede haber sombra en el pico. Bueno, ahora voy a hacer otro tipo de sombra que no hice. Ahí generé una forma para que ustedes la vean. Esa forma se puede modificar incluso porque es vectorial. En Illustrator también lo pueden hacer. Eh, y les va a generar sobre la ilustración otro tipo de sombra que no es la misma que teníamos anteriormente en la otra ilustración que hicimos en Illustrator. Esto puede generar como una especie de curva dentro de la cabeza del animal o hendidura o pluma dentro de la cabeza del animal. Em, Bueno, ya les digo, las sombras pueden ser en el pico, las alas pueden tener, o sea, digo, pueden ser variadas, pueden tener detalle. Vean los dibujos estos que yo usé de referencia, cómo las usan, en dónde las usan, ¿eh? Y para qué las usan. ¿Mm? Obviamente después, cuando armemos la composición, también vamos a trabajar las sombras proyectadas o las sombras sobre los escenarios. Eh, bueno, ahí hice una forma cualquiera, obviamente, tratando de lograr una especie de volumen dentro de la cabeza del animal eh, que pueda asemejar una forma característica de la cabeza del animal. ¿Mm? Si pueden ver, si pueden apreciar, o sea, se genera, es una forma cualquiera que genera determinado movimiento dentro de la cabeza. ¿Eh? Eh, bueno, nada, digo, es lo mismo que les dije con Illustrator. Quiero que vean todas estas funciones que les estoy marcando. ¿Mm? Fíjense todas las cosas que tienen, las herramientas que tienen, que son similares a Illustrator. Incluso algunas muy similares a la de Sketchbook, o sea, la tableta. Ahí voy a usar el lápiz con esa herramienta que tiene la flechita y la curva. Fíjense cómo realiza una... Estoy usando mouse, no estoy usando tableta para que vean. Y esa forma sinuosa que quedó orgánica, tranquilamente podría ser una sombra eh, en nuestro animal. ¿Mm? Eh, Dentro de estos programas, incluso de Photoshop, se puede trabajar texturas, un montón de cuestiones, o sea, patrones. Bueno, nosotros trabajamos el tema del color plano de esta manera porque es lo más rápido, lo más sencillo, teniendo en cuenta que tenemos solo 4 clases. Pero ustedes pueden seguir investigando después por su cuenta. Y obviamente si participan de los distintos espacios del el próximo espacio que vamos a llevar adelante, van a poder profundizar conocimientos. Eh, bueno, fíjense que esa forma lineal la convertí en luz. Acá la luz y la sombra fueron de distinta manera, o sea, al revés. El tema del suavizado, fíjense que en el lápiz ustedes ponen suavizado y lo que hace el suavizado es, perdón, eso es una línea recta, no lo tengan en cuenta, lo que hace el suavizado es hacer que mi línea, eh, corregir mi línea de manera, o sea, más
precisa y más suave, valga la redundancia, ¿no? Sin tantas imperfecciones, obviamente, porque está hecha con el mouse. Digo, esa herramienta para los que tienen mouse y no tienen tableta está buenísima para poder hacer todo este tipo de trabajos. Ténganla muy en cuenta. Y para los que tienen tableta también, porque muchas veces los trazos con las tabletas son súper sensibles y en estos programas y muchas veces se mueven también, generan determinado movimiento a la mano que genera determinado serruchito, determinada imperfección en la línea y bueno, como en Sketchbook también se puede usar este suavizado. El Photoshop también lo tiene, eh, la versión de suavizado, no todas las versiones, las últimas versiones lo tienen y también lo que hace es corregir el trazado de la línea para que sea más perfecto o más natural. Eh, digo, la proyección, el trazo de una línea uniforme, eso quiero decir. Bueno, fíjense, ahí cambio igual que la línea o el trazado este lineal, lo cambio de la misma manera que en Illustrator. Este es otro, no es el mismo que hicimos antes, o sea, se lo borré para poder probar, o sea, ahora la herramienta esta de lápiz. Fíjese que arriba tienen un montón de elementos para trabajar también los nodos, las puntas redondeadas como en Illustrator, son las mismas herramientas, nada más que tienen otro entorno o se llaman de otra manera. Fíjense que incluso también cuando le doy color, me pasa lo mismo que con Illustrator, me da color al relleno, pero una línea no tiene relleno porque no es una forma cerrada como les dije en Illustrator, entonces el color tiene que ser el color del trazo. Bueno, de esta manera vamos logrando casi lo mismo que logramos en Illustrator. Obviamente las diferencias tienen que ver con determinados criterios o determinadas funciones del programa, pero podemos lograr una ilustración si corregimos incluso la línea negra, si a alguno no le gustan las formas así muy... fíjense cómo uso la goma para borrar lo que resta del trazado lineal, que en Illustrator eso era complejo, acá no. Obviamente tienen que usar la otra función que es la de no la primera sino la segunda. Ahora van a ver que es esta función y acá la línea la van a poder borrar fácilmente. Y en Illustrator eso era más complejo, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Bueno, yo tengan en cuenta, como vuelvo a repetir, ya creo que es la 10ª vez que estoy usando mouse. Entonces, esta cuestión así muy rudimentaria también tiene que ver porque uno pierde cierta práctica para hacer estas cosas con el mouse cuando utiliza tableta también. No tiene la sensibilidad que tiene un lápiz, obviamente. Bueno, para que vean es básicamente lo mismo. Estas cosas las pueden ir borrando porque se transforman también en formas. En algunas van a quedar los espacios en blanco porque les decía son como los huecos de una imagen quemada, o sea como puede ser una imagen con fotocopia, o sea remiten al poro de la hoja, un montón de cuestiones, o sea eso se puede corregir incluso en Photoshop como ya les enseñé cuando les enseñé a hacer la línea. Lo pueden pintar arriba de negro, bueno, o redibujar mediante un trazado. Bueno, con esto vamos llegando al final. Quiero que practiquen mucho, perdón, y nos vemos la clase que viene para hablar un poco ya de lo que es el tema de la composición. Saludos.